y que se activa el micrófono, ¿no? Lo tiene apagado. No, yo no. Vale, estoy vale, aquí muy bien. En la habitación de estudio. Ya te veo. Ya. Vale, pues a ver si se da cuenta. De conecto. Vale. Otra cosa importante es que vamos a grabar la sesión para que después podamos compartirla y esta información pues, pueda llegar a todos los asociados, a toda la gente que lo necesite. ¿Vale? Otra cosa que es importante, que es conveniente que todos lo sepáis para que nadie pueda decir que no lo hemos advertido, que no lo hemos dicho, ¿vale? Es importante porque es información que nos atañe a todos y que es de suma importancia para los padres. Antonio. Sí, dime. ¿Grabaste la anterior? Sí, la enviamos. ¿La enviaste al WhatsApp o al correo? Al correo. No lo sé. Yo creo que por ambos sitios. Vale, no me he dado cuenta. Ya pídenoslo por WhatsApp y la reenviamos más adelante. Hola. Vale, gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿Belén? Sí, soy yo. Hola, Belén, ¿qué tal? Bien. A ver, que Bueno. no sé quién hablaba ahora. Soy Nati, de CEROSAF. Ah, hola. Hola, Belén. Yo soy miembro de Petales. Ah, muy bien, Belén, encantada. Muy bien, bienvenida. Igualmente. Bueno. Gracias. Nada, vamos a empezar a apagar los micrófonos y ya cuando queráis hablar le dais a la manita y se os dará turno de palabra en cuanto se pueda. Le voy a dar... ¿Irene? Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Irene. Bueno, os presento a Irene Visedo. Ella es abogada y especialista en menores. Y hoy nos va a hablar un poquito de todos los temas que nos interesan cuando la cosa se complica un poquito, ¿vale? De la responsabilidad de los padres, de las alternativas jurídicas, de la emancipación, de las alternativas de protección a los hijos mayores, etcétera. Irene, te doy paso. Como ha dicho Antonio, después de cada tema dará turno de palabra para si tenemos que hacer preguntas, lo que tengáis que hacer preguntas, se la hagáis. Primero vamos a dejar que Irene empiece. Irene, ya puedes empezar. Muy bien. Pues lo primero de todo, encantada a Nati de invitarme a dar esta charla. Encantada de que los 42 asistentes que me están escuchando ahora mismo se han levantado un sábado por la mañana tan temprano a escuchar lo que buenamente voy a explicar. Y bueno, pues la verdad es que el tema que vamos a tratar esta mañana no deja de ser polémico en muchos aspectos y de lucha en otros, y hay otras cuestiones que sí que están claras por lo que nos indican las normas y la jurisprudencia. Y bueno, vamos, como ha dicho Antonio, a estructurar la jornada yo la he estructurado sobre todo en 3 partes. Primero, el concepto de responsabilidad civil, que me parece la base fundamental de toda la charla. Luego, el tema de la responsabilidad civil con los menores, es decir, en qué me afecta a mí la responsabilidad civil si tengo un menor, o la responsabilidad penal también si tengo un menor a mi cargo. Y luego también el tema de la emancipación. Oigo varios ruidos, no sé si alguien puede controlar el micrófono, pero si alguien está con el micrófono abierto y lo puede cerrar, pues sería maravilloso. Bueno, como decía, la segunda parte la voy a estructurar en la emancipación
qué es la emancipación, cuándo se puede dar la emancipación y las consecuencias de la misma. Y finalmente toca la tercera parte, que habla de la discapacidad, la incapacidad, la minusvalía y las figuras jurídicas de la tutela, la curatela y el defensor judicial. ¿En qué me influyen cada una de estas figuras jurídicas? ¿Qué pasa en cada uno de estos supuestos? ¿Cuál es la diferencia entre discapacidad e incapacidad? Y bueno, pues un poquito también, pues me vais diciendo después de cada bloque las preguntas para no perder el hilo, y bueno, pues lo que sepa gustosamente os lo responderé. Y comenzando ya con la primera parte, os decía que era muy importante estructurar lo que es la responsabilidad civil, porque eso al fin y al cabo supone una parcela muy grande tanto en la esfera civil como en la esfera penal. Y os tengo que definir lo que dice el Código Civil, porque de ahí sacaremos luego el engranaje de toda la estructura de la charla. El artículo 1902 y el artículo 1903 del Código Civil explican lo que es la responsabilidad civil. El artículo 1902 dice que el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, ¿vale? Y dice también que la obligación que se impone en este artículo es exigible no solo a los actos u omisiones propios, sino por aquellas personas de quienes deben responder. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, por aquellas personas de quienes se debe responder. Y luego también es muy importante tener en cuenta que el artículo 1903, que dice que los dueños y directores de establecimientos de empresas, que eso me puede afectar o no, pero pasando al párrafo siguiente, los titulares de centros docentes de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos que estén en el colegio o en el instituto. Y luego también una parte muy, muy importante, que es la última parte, que dice que la responsabilidad que se trata en este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon la diligencia de un buen padre de familia para prevenir del daño. Y luego os explicaré qué significa esto de la diligencia del padre de familia, si me sirve para exonerar la responsabilidad o no. Luego también es muy importante, para entenderlo todo, que atendamos al artículo 20 del Código Penal, que habla de la eximencia de la responsabilidad criminal. Y dice que para cometer una infracción están exentos de responsabilidad criminal aquellas personas que no comprenden el ilícito del hecho o actúan según la percepción de la comprensión. Es decir, a lo mejor quieren, pero no comprenden la percepción porque no saben hasta las consecuencias. Entonces, el artículo es muy claro en estos dos sentidos, tanto que no comprenden como que, aunque quieren, no saben muy bien las consecuencias de los actos que están cometiendo. Y luego la última parte del artículo 20, que dice que las alteraciones después del nacimiento, o sea, desde el nacimiento o desde la infancia, altera gravemente la conciencia de la realidad. Es decir, no solo personas que su discapacidad ha sido cuando ya han nacido, como ocurre en muchos casos con vuestros hijos, a los 5 o 6 años, sino también desde cuando se demuestra que es desde el nacimiento. Bueno, esto para tenerlo claro. Ahora, yo quería también que tuvierais en cuenta qué diferencia había, porque ha habido mucha evolución en la doctrina, entre cuándo realmente soy responsable, cuando el menor es culpable, cuando yo cometo, cuando no es culpable, cuando hay un riesgo de que sea culpable, ¿por qué soy yo culpable, responsable de mi hijo? Bueno, pues el Tribunal Supremo ha
ha tenido una evolución muy rápida en este sentido, empezando primero por lo que llamaba la teoría de la culpa, es decir, si el menor es culpable, yo soy responsable. Y luego estaba la teoría del riesgo, que es finalmente por donde se pronunció y por donde van mayormente los tiros. Y la teoría del riesgo dice algo tan importante como que yo soy responsable de mi hijo porque no he tenido el cuidado suficiente como para evitar que se hubiera cometido un daño. Entonces, ese riesgo que debería haber evitado, pues entonces hace que yo sea responsable de él civilmente, porque ya luego veremos también lo que significa la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y sobre qué edades se lleva a cabo. Entonces, una vez que yo sé que soy responsable de mi hijo por la teoría del riesgo, pues voy a pasar a explicaros un poco qué pasa en aquellas situaciones en las que los padres están mayormente casados, si tienen la patria potestad, si no tienen la patria potestad. Vamos a ver. Lo normal en el caso normal, que luego están sus excepciones, en el caso de que los padres estén casados, pues lógicamente comparten la patria potestad y la guarda y la custodia en la misma proporción. Por lo tanto, los culpables son, los responsables son los padres y estos intervienen y son responsables en la misma proporción, tanto el padre como la madre, ¿vale? Y esta responsabilidad es solidaria, es decir, tanto el padre como la madre. No es necesario que estén los dos, sino que con uno solo que llamen al procedimiento es suficiente como para responder del padre en ese caso. De hecho, cuando vamos al juzgado de menores, con intervenir uno de los padres en representación del menor, es suficiente y no te dicen o el padre o la madre, no, te dicen cualquiera de ellos. Entonces, esto es muy importante para que sepáis lo que significa solidaridad y mancomunidad. Pero bueno, a efectos prácticos, si estáis casados, pues lo lógico es que seáis los dos en la misma proporción. Ahora bien, ¿qué pasa si no estoy casado? Pues si no estoy casado, entonces cada uno de los padres intervendría con su patrimonio en la responsabilidad. Y si estoy casado, entonces se pueden dar dos casos prácticos. Que esté en separación de bienes, que supongo que todos sabéis lo que es, o que estemos en gananciales. Si estamos en gananciales, lógicamente, me refiero a lo que he dicho anteriormente, tengo la guarda y custodia de los niños, estoy casado, tengo la patria potestad, con lo cual respondo con el patrimonio de la sociedad de gananciales. Y al final, como veis, esto se pronuncia hacia la responsabilidad de ambos padres. Pero esto tiene sus excepciones, porque cuando los padres están divorciados, pueden ocurrir distintos casos. Puede ser que estén divorciados con un régimen de custodia compartida o con un régimen de custodia para la madre o para el padre, en casos excepcionales, pero también se da. Entonces, si estoy en custodia compartida, sería responsable cuando me toque en mi semana o en mis días, porque en ese caso estoy al cuidado del menor y entonces es en ese caso cuando tengo que cuidar de que no se cometa esta cuestión del riesgo. Tengo que evitar todos los riesgos posibles. Y luego, por otra parte, si la custodia es para la madre, pues claro, en ese caso, el padre lógicamente disfruta de regímenes de semanas alternas, días intersemanales, periodos vacacionales, de Navidad, de Semana Santa, de verano. Bueno, pues lógicamente en aquellos periodos en los que el padre esté con el hijo,
ejerce la guardia sobre él y sería responsable, y en el resto de los casos sería la madre la responsable en ese caso, ¿vale? Entonces hay que determinar cuando están separados cada caso concreto. Por eso os decía que estaba lo que es la norma general y luego pues sus excepciones como lógicamente pues se da en la vida real. Y bueno, ¿qué pasa si los parientes, como por ejemplo los abuelos, los tíos o un primo del que yo me he hecho cargo, que lógicamente se supone que mayor de edad, bueno, pues en ese caso, ¿qué pasa si el menor comete algún hecho delictivo o comete alguna infracción civil, alguna irresponsabilidad? Bueno, pues en ese caso, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se pronuncia a que efectivamente si no tiene esa responsabilidad o esa guardia, no debería ser responsable, pero como lo que aquí se pretende es al final proteger a las víctimas del delito, pues claro, en ese caso, al final nos vamos por la vía del artículo 1903 que os he comentado antes, por eso lo he leído para que lo tuvierais claro, y al final me voy a, lo asemeja la doctrina tanto al tema de como si fuera un centro docente o una empresa, el caso es que serían responsables igualmente, se les podría también acusar de esta responsabilidad. Entonces, claro, bueno, pues sobre todo mucho cuidado y bueno, pues saber también si mi hijo tiene X patologías, pues saber también si puedo dejarlo al cargo de alguien o no, porque luego son problemas que todo el mundo quiere evitar, sobre todo si se refiere a nuestro familiar. Nadie quiere que le suceda algo desagradable. Bueno, y todo esto lo he hablado respecto de los padres, pero luego, ¿hacia quién va dirigido? Pues es muy importante saber que va dirigido tanto a los menores no emancipados, es decir, los que todavía dependen de sus padres, y los incapacitados, que son que estos incapacitados pueden ser tanto mayores como menores de edad. Es decir, que me refiero a personas que en principio están en una situación más vulnerable que un mayor de edad que tenga pues sus plenas capacidades. Y hasta aquí la primera parte de la responsabilidad. Primera parte del turno de preguntas que sinceramente yo con mi tole no sé si ha habido alguna o no. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No ha levantado nadie la mano de momento. Sí, creo Francisca. Que esto... ¿Francisca? Ah, Francisca. Vale, pues Francisca. Sí, yo te quería preguntar, bueno, creo que con la última parte me lo has contestado, pero estás hablando de menores, pero cuando el hijo es mayor de edad, si no está incapacitado, o sea, tiene todo, aunque tenga una discapacidad... Es que, Francisca, eso lo vamos a comentar en la tercera parte. Ah, vale. He ido engranando un poco de menor a mayor para que veáis un poco también la evolución de la propia especie, que nacemos y luego pues vamos creciendo y ya pues ya luego pasamos a la mayoría de edad y la vejez. Entonces, pues si quieres eso lo comentamos al final y si no se te queda clara alguna cuestión, pues entonces ya lo abordamos ahí, ¿vale? Vale, de acuerdo. Perdón. Nada, esto es normal. Bueno, pues entonces si te parece... Manoli. Ah, Manoli. Irene, no me queda muy claro. Cuando estás casada, pero tienes régimen de bienes gananciales separados, o en separación de bienes... No es lo mismo gananciales que separación de bienes. No, separación de bienes. Estás casado, pero tienes separación de bienes. Sí. Ahí, y se supone que uno, por ejemplo, al tener separación de bienes, más poder adquisitivo que el otro, ahí eso cómo se reparte. Responderían los dos con su patrimonio, pero como la responsabilidad es solidaria y además están casados, responderían los dos. Ten en cuenta que lo que hace
el sistema jurídico es intentar asegurar que la responsabilidad civil se va a pagar. Entonces, se averigua el patrimonio tanto de uno como de otro, porque además estoy casado, estoy dentro de un núcleo familiar. Por lo tanto, esté en separación de bienes o esté en gananciales, respondería a mi patrimonio, independientemente del volumen del patrimonio, pero como es solidario, al final responde, tanto uno como otro, independientemente del volumen. Bueno, gracias. Tengo esta mañana una arriba y yo, pero se me está complicando. Muy bien. Podría ser a las 12. Perdonad, yo he hecho una pregunta. Perdón. Es que como yo no estoy acostumbrada a este sistema, no lo Yo veo. he hecho una pregunta y he levantado la mano, si me permitís. Charo. Sí, dime, Charo. Yo quería saber si la responsabilidad la tienes también en caso de que estés al cuidado de un vecino, del hijo de un vecino, por ejemplo. Sí. Te lo dejan a tu cuidado y pasa alguna cosa de estas que no queremos que pasen, vale, mientras tú lo tienes. Bueno, pues si es tanto el hijo de un vecino, o sea, se supone que está a tu cargo. Entonces, en principio, hay mucha doctrina y mucha jurisprudencia que dice que no sería responsable en cuanto a la guarda y custodia, ¿vale? Porque tú no ostentas la guarda y custodia. Pero al final, tal y como está estructurado el artículo 1903, pues sí que se podría solicitar responsabilidad a esa persona que no ha llevado la diligencia debida. Ten en cuenta que tanto los centros docentes como los empresarios los centros docentes que durante el tiempo de periodo lectivo están encargados del menor, pues también están a su cuidado y tampoco ostentan la guardia de los mismos. Entonces, al final, lo que el legislador quiere es que no se quede impune esa falta de responsabilidad porque no estaba a cargo de su padre o de su madre en ese momento. Entonces, no hay una clara respuesta por parte de la jurisprudencia y la doctrina, pero todo indica a que las tendencias van por ahí. Es que también quiero deciros que el derecho no es A más B igual a C y ya está. Es que hay mucha evolución a lo largo del tiempo y luego también hay veces que se pronuncia más sobre una vertiente y sobre una corriente y otras veces pues sobre otra. Entonces, no es tajante esta respuesta, pero se podría decir que esa es la más aproximada. Gracias. De nada. Bueno, pues ahora ya, si queréis, sigo con la segunda parte, ¿vale? Venga, pues vamos a hablar de la emancipación, que es una primera posibilidad que tienen los padres para ver exenta la responsabilidad civil o penal del hijo. Y entonces lo primero que hay que tener en cuenta es qué significa emancipación, porque aunque todos creamos que sabemos lo que es, a lo mejor puede ser que haya cosas que patinen un poco. Y la emancipación es cuando la patria potestad que ejercen los padres sobre los hijos se ve declinada y el hijo ostenta la independencia absoluta sobre sí mismo. Y bueno, esto que os comentaba de que puedo ver eximida la falta de responsabilidad por la emancipación, es cierto, pero lo que no es cierto y no se puede hacer y supone un fraude o podrían acusarnos de fraude en caso de que se demostrara, es que yo inicie todos los trámites para emancipar a mi hijo o que mi hijo sea emancipado, pero lo hago para evitar responsabilidades. Todo en derecho supone una acusación y una prueba. Sin prueba no hay acusación que al final lleve a un buen puerto. Y no basta solo con acreditar que se han cometido tales y tales hechos, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con pruebas. Entonces, pues bueno,
Para eso están pues todos los mecanismos que nos rodean hoy en día, los documentos, los correos electrónicos, el WhatsApp, que también es una prueba que cada vez está más a la orden del día, y bueno, pues los testigos, etcétera, que pueden acreditar la existencia o no de ese fraude, si me interesa a mí, por ejemplo, demostrarlo en determinado momento. Y las causas por las que se concede la emancipación son tres. Una, porque lo declare así el juez; otra, porque lo concedan los padres; y otra, porque este menor se quiera casar, ¿vale? Y luego, ¿desde qué edad me puedo emancipar? Pues me puedo emancipar desde los 16 hasta los 18 años. Y resulta que, ¿esto qué significa? Pues que desde los 6 hasta los 18 años soy independiente, pero es cierto que mis padres todavía dependen o cuidan de mí en determinados aspectos, como por ejemplo son temas de herencia o temas de conservación un poco de la economía del menor, un poco de cuidar sus bienes, y al final, pues bueno, quiero deciros que sí que es cierto que no se tiene la patria potestad, pero también es cierto que algunas responsabilidades sí que se tienen hasta los 18 años. Y luego hay un tema muy interesante, que es la diferencia entre la consideración penal y la consideración civil en cuanto a la responsabilidad penal y civil. Porque hay aquí un lío que no está exento de información. ¿Por qué? Porque civilmente, fijaros lo que os digo, cuando tengo 14 años me puedo casar. Y en ese caso podría emanciparme, pero solo por ese motivo, por la causa del matrimonio. Si no es por causa del matrimonio, entonces mis padres no me podrían conceder la autorización para emanciparse, ni el juez, por supuesto, me lo concedería. Pero si con 14 años sí que me puedo casar, pues efectivamente, pues en ese caso sería responsable civil, ¿vale? Con las limitaciones que he comentado antes, pero sí que se tendría capacidad civil, ¿vale? Pero no sería responsable penalmente. Y claro, esto es un poco un juego dudoso que no nos ayuda un poco a esclarecer algunos casos que pueden surgir en la práctica. Entonces, ¿cómo puedo yo exonerar la responsabilidad de mi hijo cuando mi hijo ha cometido tal y tal hecho y tal otro, y a lo mejor está en una situación que no está discapacitado, no tiene un grado de discapacidad muy alto y me está haciendo la vida imposible y no sé ya qué hacer? Bueno, pues en ese caso la solución sería, por ejemplo, ir al último párrafo del artículo 1903, el que os digo de la diligencia de un padre de familia. Si yo demuestro por todos mis medios que he cuidado de mi hijo, que he evitado por todos los medios el riesgo y que he llevado la diligencia de vida, pues entonces podría ser que los tribunales me exoneran de responsabilidad. Pero, y esto también lamento deciros, que sucede en esto como en otros casos de familia, como la retirada de la patria potestad del padre o de la madre. Es muy complicado, por ejemplo, retirar una patria potestad, tiene que quedarse muy, muy acreditado porque son derechos muy innatos del padre o de la madre. Y en este caso, el de la diligencia de un buen padre de familia tiene que quedar muy acreditado porque, como ya os digo, lo que se pretende por parte de la doctrina y la jurisprudencia es que la víctima no quede desprotegida y al fin y al cabo pues nadie se pueda responder de ella. Yo sé que a lo mejor visto desde el otro lado pues también es un
un fastidio, pues tener que responder de cosas que no son a lo mejor que no están en nuestro alcance, pero bueno, ahí está la lucha y para eso están los medios para intentar conseguir por lo menos cambiar las normas, si nosotros lo podemos conseguir y probar. Y bueno, os he comentado lo que significaba el tema, no sé si me estoy refiriendo a muchos términos jurídicos, pero bueno, yo quiero que os quedéis con la esencia en que no es lo mismo la responsabilidad civil que la responsabilidad penal, que el responsable civil lo puede ser desde los 14 años si me caso, pero si no, desde los 16 a los 18 años, ahí puedo emanciparme. Y luego está lo que es el ilícito penal, ¿vale? Entonces, en el ilícito penal, que comprende también la edad entre los 16 y los 18 años para poder ser responsable penalmente, ¿esto qué significa? Pues que entre los 16 y los 18 años, mi hijo, si comete algún delito, es responsable de sus actos propios y la condena va a él, lo que es la delictiva, la del delito, ¿vale? Y eso sí, el tema civil, la responsabilidad civil, vuelvo al artículo 1903 y serían responsables civilmente los padres de este menor. Entonces, tanto por un lado como por otro, es difícil evitar la responsabilidad, aunque también os digo una cosa, cada caso es un mundo, cada caso concreto hay que lucharlo pormenorizadamente y, bueno, a lo mejor sí que se puede conseguir que este menor, pues al final no tengan los padres que responder económicamente de algo que tampoco les hubiera concernido. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que concierne al tema de la emancipación. No sé si os ha quedado claro, si me he liado al final o no, o cómo va este tema. Aquí hay una pregunta de VisualTeaf, que no sé si la ha respondido porque he tenido que despistarme un momentito. Buenos días, Irene. ¿Se puede emancipar un hijo con discapacidad intelectual? No. No se puede emancipar un hijo con discapacidad intelectual. Ahora bien, el tema de la discapacidad, cuando tiene la mayoría de edad, o sea, no se puede emancipar porque siendo menor de edad no tendría a lo mejor todas las facultades. Entonces, yo creo que los tribunales tumbarían un poco el tema de que este menor pudiera ser en esa edad, tuviera la capacidad suficiente como para poder digerir la independencia económica. Hay otra cosita que no he explicado y es el tema de aquellos que no están emancipados pero que viven económicamente independientes, que puede ser también el caso, que no hayamos caído en emanciparlos. La jurisprudencia y la doctrina al final los asemeja a estar emancipados. Y aunque no estén emancipados oficialmente, podríamos luchar porque se considerasen de tal manera. Por supuesto hay que demostrarlo. Pero el tema de la discapacidad es mucho más complicado. También habría que ver los grados de discapacidad que tiene, cómo afecta a sus funciones, pero vamos, es complicado que se pueda emancipar a alguien con un grado de discapacidad elevado. Ahora, con un leve grado de discapacidad, demostrando que tiene está en sus legítimas facultades, podría intentarse, aunque las probabilidades son regulares. Vale. ¿Alguna otra pregunta? En principio no hay ninguna pregunta. Irene, puedes seguir. Muy bien, pues ahora vamos con la tercera parte, que es la de
lo que estamos hablando todo el rato, que es la discapacidad, la incapacidad y luego la tutela y la curatela. Y vamos a ver, desde este punto de vista hay que distinguir lo que supone cada uno de estos conceptos. Y bien, no es lo mismo estar discapacitado que estar incapacitado. ¿Por qué? Porque el incapacitado, ¿vale? El incapacitado no tiene capacidad de gobernarse a sí mismo. Depende de una tercera persona y, bueno, pues tiene limitadas sus facultades. También depende, en cada caso concreto, de cuándo, qué tipo de incapacidad tengo, porque claro, no es lo mismo tener una incapacidad psíquica que una incapacidad psíquica. De hecho, los grados son diferentes. La incapacidad se mide en grados y la discapacidad no se mide en grados, ¿vale? Se mide en porcentajes de minusvalía. Ahora bien, para que yo empiece a tener una incapacidad, tengo que tener más del 65% físico-sensorial, ¿vale? Y 33% psíquico, ¿vale? Y luego al final se hacen una especie de baremos totales cuando vamos al informe de valoración y entonces en ese caso pues se suman unas y otras, pero vamos, para tener una discapacidad pues no me vale con un porcentaje de un 33% físico o sensorial nada más, o sea, eso no me da la posibilidad de poder solicitar la incapacidad. Y luego también otra cosa, y es que la discapacidad me da la posibilidad de poder solicitar una pensión, como muchos de vosotros a lo mejor estáis o están vuestros hijos disfrutando, y la incapacidad, bueno, pues la incapacidad lo que hace es que el tutor de ese incapaz lo que hace es pues velar por que el cumplimiento debido de sus bienes y de su bueno, pues de su salud y de procurarle a lo mejor los medios que no tiene, bueno, pues no tiene, porque no puede autogobernarse. Entonces, bueno, pues dicho esto, el procedimiento de incapacitación es un procedimiento largo que se hace mediante un procedimiento que se solicita ante el juzgado, lógicamente, y bueno, pues también interviene la administración. No sé si alguno de vosotros está en este caso, pero bueno, pues al final, pues me otorga pues ese porcentaje y bueno, como sabéis, no es algo que sea fijo, viene revalorándose cada 2 o 3 años, pues se valoran otra vez los índices o los porcentajes que tengo de minusvalía y bueno, pues no es algo que una vez que me lo hayan dado sea así siempre, puede ser que vaya peor o que a lo mejor haya aumentado un poco, siempre hay que estar ahí revisándolo con la administración y con los peritos que informan y valoran el caso concreto. Bueno, esto por una parte. Y luego quería también explicaros las figuras de la tutela, la curatela y el defensor judicial. Porque una vez que yo ya tengo a mi hijo, lo tengo en grado de discapacidad o en grado de incapacitación, deciros que soy tutor o curador cuando mi hijo es incapaz, ¿vale? Entonces puede ser que tengo ahí un limbo y es que mi hijo tiene una discapacidad pero no es incapaz. Entonces en ese caso, pues ahí podría verme exento de la responsabilidad que estamos hablando aquí.
que esto es otra de las cuestiones muy importantes que quería destacaros. Y tener en cuenta que paso a continuación a explicaros qué es cada una de estas figuras. La tutela equivaldría a la patria potestad, ¿vale? Y equivaldría también a la protección del menor o del incapacitado y de sus bienes. Y la curatela es parecida a la tutela, pero en ese caso una entidad se encarga bueno, pues de ejercer las funciones que ejercería el tutor o un padre, pero lo ejerce una entidad porque o bien los padres han fallecido o bien ellos mismos tampoco son a su vez capaces y son incapaces para proteger estas potestades asistenciales, y entonces pues esta entidad pues se encarga de guardar los bienes y de estos menores o incapacitados. Entonces pues la curatela está orientada a los menores o pródigos. Pródigos son aquellas personas que pues hacen, como la parábola del hijo pródigo, hacen un uso ilegítimo y desorbitado de sus bienes, los malgastan. Entonces, claro, pues para eso se les pone un curador para que administre y pueda cuidar de la debida diligencia de esos bienes que ostentan o de los que son titulares los menores. Y luego, por último, está una figura también muy interesante, que es la del defensor judicial. No sé si en alguna ocasión habéis oído hablar de esta figura. Yo, por ejemplo, hace poco llevé un asunto de este tipo y se da en los casos en los que un incapaz que tiene un tutor o un curador, pues no puede este tutor o curador intervenir para administrar sus bienes porque existe una incompatibilidad. Es decir, si el padre, por ejemplo, tiene a una mujer que ha fallecido, ¿vale? Y fallece la mujer y entonces el padre, claro, lógicamente, pues se iniciaría un procedimiento de la herencia y entonces en ese caso, pues claro, ahí habría incompatibilidad con esta incapaz porque el tutor sería a su vez tutor de la menor que administra sus bienes y también estaría encargado de sus propios bienes. Entonces esto supondría una incompatibilidad tal que se tiene que nombrar para este procedimiento concreto un defensor judicial, que solamente intervendría en este caso concreto. Una vez que ya no existe esta incompatibilidad, pues ya en ese caso pues seguirían funcionando las figuras de la tutela o la curatela. ¿Vale? Entonces, la tutela o la curatela pues se dan tanto con los menores como con los mayores de edad, pero claro, lógicamente pues a lo mejor los padres del menor han muerto y entonces tienen que tener un tutor o un curador. O sea, lo normal es que si yo he iniciado un procedimiento de incapacidad, pues en ese caso pues se le asigna un tutor. Quiero que veáis un poco los periodos de limbo que tenéis para, en ese caso, poder eximiros de responsabilidad en vuestros casos particulares, ¿vale? Que es por lo que tenéis que luchar. Y bueno, antes de seguir, como veo a Pilar que está levantando la mano ya un rato, pues me paro y Pilar, cuéntame. Hola, buenos días. Mira, yo quería consultarte, igual te he entendido mal, porque la incapacidad puede no tener nada que ver con la discapacidad. Es decir, yo puedo incapacitar a una persona de diferentes términos y no necesariamente estar discapacitada. Y por otra parte, igual te he entendido mal, ¿eh? Y por otra parte, una curatela, lo que yo entiendo que es una curatela parcial, es una incapacidad parcial. Es decir, yo puedo pedir una curatela, una incapacidad, que de hecho yo he pedido una incapacidad para mi hija y yo lo que pretendo que me den es una curatela en el sentido administrativo.
¿vale? Porque administrativo de sus bienes, es decir, porque ella tiene diversas causas jurídicas porque no sabe administrarse, pero no para el resto de su vida. Ella en el resto de su vida podría seguir moviéndose. Entonces, eso yo entiendo por una curatela, pero en ningún momento a mí me han pedido que mi hija esté discapacitada. Mi hija sí tiene una discapacidad, pero en ningún momento. Y también has dicho que el proceso es muy largo y efectivamente es muy largo. Yo llevo más de 2 años, he tenido ya un primer juicio y ahora tengo un segundo juicio y llevo más de 2 años, O sea, es algo que va lentito, la incapacidad. Que en este caso yo he pedido la curatela, por eso me... Pero tu hija no tiene ningún grado de discapacidad ni en minusvalía. Sí, mi hija tiene un grado de discapacidad, pero a mí no me lo han pedido para incapacitarla. Me la pueden incapacitar por otras cuestiones. Ya, pero lo normal, o sea, vamos a ver, quien es incapaz, o sea, lo más puede a lo menos. Es decir, lo normal es que los incapaces tengan grados de discapacidad. Y también puede ser que los discapacitados no lleguen a ser, no tengan la discapacidad suficiente porque solamente tienen poco porcentaje de minusvalía. Entonces, claro, por eso digo que depende del caso concreto. Yo estoy aquí generalizando lo más básico para luego ir al caso concreto. Entonces, no conozco exactamente tu caso, pero lo que sí sé es que si alguien puede ser incapacitado para autogobernarse a sí mismo, pues lógicamente tiene que tener un grado de discapacidad tal que le permita precisamente no poder gobernarse a sí mismo. Eso por un lado. Y luego lo que comentas de la curatela, efectivamente, la curatela es más parcial que la tutela. La curatela es para potestades asistenciales, ¿vale? La tutela no. La curatela es como más liviana, la tutela es engloba más aspectos, pero la curatela comprende potestades asistenciales como bien has dicho, la guarda de los bienes menores o los incapacitados, ¿vale? O sea que por ahí anda lo que comentas, o sea que parte de razón llevabas y parte de razón pues difiero en lo que te he comentado. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias por la aclaración. A ti, un saludo. Teresa. Teresa. No se te oye, Teresa. No, apagado. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Irene, mira, mi pregunta. Un hijo que está tutelado y que se ve involucrado en un delito en el que participan mucha gente y que toda esa gente no tiene patrimonio, muchos de ellos se han marchado ya a sus países, yo, si soy la tutora de mi hijo, cargo con la responsabilidad civil de todos esos delitos que se han cometido. A ver, depende de si la responsabilidad civil en la sentencia se pronuncia sobre si es solidaria o no. Ajá. Si es solidaria, al final, aunque solo esté condenado tu hijo y el resto se hayan ido, al final respondería tu hijo. Porque es que responde, aunque sea uno por el todo, pero se reparte entre todos. Eso es lo que significa solidario. ¿Y cuándo dictan que es solidaria o que no lo sea? ¿De qué depende? La sentencia, al pronunciarse sobre la responsabilidad civil, debería pronunciarse sobre la solidaridad de la misma. Y si no se pronuncia, hay un plazo de 3 días para solicitar aclaración de la sentencia. Un plazo de 3 días después del juicio. Después de la sentencia, celebra el juicio y pasado un tiempo, cuando el juez lo estime pertinente, se dicta la sentencia. Entonces, cuando sale esa sentencia y se comunica a las partes, desde ese momento comienza un plazo para lo que se dice aclaración si hay algún aspecto de la sentencia que no ha quedado claro. Ya. Que me pueda causar un perjuicio a mí, lógicamente. Entonces, requiero al juez para que se pronuncie sobre ese tema en concreto que no se ha visto pronunciado. Ya, y eso depende del juez, el que el juez estime que la responsabilidad es solidaria o que no Eso lo es. Depende del juez. Luego también está el tema de si al final se pronuncia y yo considero que debería no ser solidaria, pues claro, para eso está el recurso de apelación, ¿sabes? Ya. Hombre, lo que quiero que entendáis es que
se pueden luchar, o sea, es cierto que hay mucha incertidumbre, pero jurídicamente se pueden luchar las cosas. No está todo perdido. Ya. Bien. Y si no estuviera tutelado con un 66% de discapacidad, es que estamos ahí. Yo ya he pasado todo el juicio y tal, y el juez se está pronunciando si me da la tutela mía o se la da a la Comunidad de Madrid. Yo le propongo que se la dé a la Comunidad de Madrid. Si me la da a mí, parece que la cosa es directa. De la otra manera se va a alargar y a lo mejor en el momento sale el juicio. Claro, En el caso de que todavía la sentencia de tutela no estuviera hecha, pero al tener mi hijo un 66% de discapacidad y viviendo en casa, la responsabilidad seguiría siendo mía. En el sí, caso porque de que... ¿quién está bajo la responsabilidad de ese menor? Es mayor. Bueno, lo de ese discapacitado. Ya. Aunque Vale. yo si fuera tu abogada intentaría evitarlo, claro. Ya. Vale, pues gracias. Para demostrar que efectivamente, aunque iba contigo, pero autónomo en X cuestiones. Vale. Muy bien. Gracias. Nada. Bueno, este tema parece que ha suscitado muchísima expectación. Tenemos a Belén, María Jesús y Luis. Si lo creéis pertinente, y Francisca, si lo creéis pertinente, voy a terminar con lo que me queda y ya pues dejamos el turno de preguntas porque me queda muy poquito y ya pues vamos a lo que vienen siendo las preguntas. Bueno, a ver, os he hablado de la responsabilidad civil al revés. Tengo que hablaros ahora de la responsabilidad civil de los incapaces y de la responsabilidad penal de los incapaces. Porque claro, ¿qué sucede aquí? Que también hay un lío considerable con la doctrina de la jurisprudencia. Pero al final hay que decantarse por una u otra, por uno u otro camino. Entonces, el incapaz es también inimputable civilmente y penalmente. Bueno, pues los jueces y la mayoría de la jurisprudencia considera que el incapaz es inimputable. Claro. Y entonces lo que decía a Teresa, entonces claro, incapaz, inimputable, al final responde el tutor de ese menor por la regla del artículo 1902 y 1903 que os he estado repitiendo esta mañana. Pero también es cierto que he encontrado sentencias que dicen lo contrario, del Tribunal Supremo. Del año 2003 he encontrado una sentencia que dice lo contrario. Así es que para que veáis que no hay claridad en este sentido y que hay algunos jueces que se pronuncian de alguna manera y hay otros que otra. Hombre, lo que se suele hacer mucho por parte de los abogados es atender a la jurisprudencia de la ciudad o del territorio donde te encuentres, porque muchas veces en lo que son la instancia menor, que son los juzgados de instrucción o de primera instancia, pues tienen una corriente. Luego cuando recurrimos a la audiencia provincial, pues tienen otra corriente y ya lo que es la jurisprudencia que sienta doctrina es la del Tribunal Supremo. Entonces, pues hay veces que no tienen unidad de doctrina y ya al final, finalmente, pues ya se decantan por unos criterios a seguir. Eso ya lo que ya por ahí tenemos que morir porque tanto la jurisprudencia menor como la audiencia provincial tienen que seguir las directrices del Tribunal Supremo. Y respecto al tema de del ilícito penal de un incapacitado, me voy a referir a este artículo 20 del Código Penal que os está comentando, porque es muy importante, y lo decía al principio, que sepáis que las causas de exención de responsabilidad me hacían una diferenciación entre dos aspectos, no sé si os acordáis que os lo he comentado. Por un lado, el tema de la capacidad para comprender lo injusto de la acción que estoy cometiendo y por otro lado, el tema de querer
que es difícil de demostrar. El querer es difícil de demostrar. Entonces, al final lo meto todo en el mismo saco, por así decirlo, y con la ilicitud del hecho y la imposibilidad de la capacidad para comprender, al final ese incapaz sería inimputable penalmente, pero no civilmente. Y entonces vuelvo otra vez a lo mismo. La finalidad del legislador que pretende una reparación del daño a la víctima. Y bueno, más o menos esto es un poquito el resumen de la charla de hoy. Espero que os haya quedado claro y sobre todo, pues, no haberos aburrido o liado con los términos. Espero que quede claro. Sí. Sí, termina, Irene, termina. Lo que es la teoría la he terminado. Ahora tenemos 4 personas que tienen la mano levantada. Sí, y hay un chat también. Hay un chat también de personas que no levantan la mano, pero sí que hacen preguntas. Entonces, pues empezamos vamos poco a poco. Lo que quieras. Venga, pues vamos. A mí sí que me da igual. El orden de los factores no altera el producto. Vale, pues vamos a ver. Voy a ver los chats. A ver, Teresa Muñoz, la responsabilidad civil de un hijo mayor de edad pero con un 65% de discapacidad cae en los padres. Dice menos 65%, no, con un 65%. ¿Pero está incapacitado o no? No creo, no lo pone. Es que tiene que estar incapacitado. Vale. Tiene que estar incapacitado. Eso es lo que os comentaba, el limbo vale. No es lo mismo ser discapacitado que estar incapacitado. Entonces, vale, pues ahí es donde puede el padre ver un poco eximida su responsabilidad, sobre todo si no ostenta la tutela y la curatela, que son para los menores o incapacitados. Entonces, ahí es donde yo podría a lo mejor eximirme de responsabilidad, con menos del porcentaje de discapacidad o rozando el mismo, pero sin estar incapacitado. Vale. Después, Rafa Yor pregunta, ¿se puede incapacitar a un menor o joven cuya conducta entrañe un riesgo para el mismo o para terceros? Ejemplo, consumo de drogas, como una estrategia para ingresar involuntariamente en un centro especializado. A ver, Rafa, que además sé muy bien quién es Rafa. Rafa quiere incapacitar a un menor que está, bueno, pues, cuya conducta entraña un riesgo para él mismo o para terceros, por ejemplo, consumo de drogas. Vamos a ver, en ese caso, lo que habría que hacer es ver si el consumo de drogas le ha propiciado alguna discapacidad, porque las drogas suponen una alteración de las funciones. Entonces, por el hecho de consumir drogas como tal, no estoy discapacitado, ¿vale? Tendría que demostrar que ese consumo de drogas me ha originado una discapacidad. Yo lo veo así. Vale. Después, Rubén, como se solicita la tutela, estoy pensando en casos de un hijo mayor de edad, solo con 49% de discapacidad psíquica, que puede ser económicamente autónomo, pero no administra bien sus ganancias. ¿Podría hacerlo en ese caso? Sí, podría solicitar la tutela en ese caso. Muy bien. Como solicitarla se podría solicitar. Porque al final lo que se pretende con la tutela y con la curatela es precisamente proteger a los menores, pero también decir una cosa, la tutela y la curatela también se pueden ejercer sobre personas que no estén incapacitadas. Entonces, ojo con esto, porque a lo mejor no me interesa, pero a lo mejor no me interesa si ese chico es muy problemático y luego pues tengo problemas de comportamiento con él en mi casa.
Entonces, un poco de equilibrio en ese caso. Luego también hay que tener en cuenta que estos casos también influyen mucho el entorno social del menor, las atenciones que reciban, si reciben tratamiento o no, porque no es lo mismo una persona que se ha criado en un ambiente pues más bien de clase baja, pues ha tenido la suerte o la desgracia de criarse en este ambiente, pues lógicamente no es lo mismo que una persona que a lo mejor sus padres han estado desde el principio intentando evitar X comportamientos y bueno, pues consiguiéndolo en su mayor o menor medida, pero he ido introduciéndole el buen camino. También depende mucho en ese caso. Es que cada caso es un mundo. Yo doy mi opinión jurídica, pero cada caso es un mundo. Vale. Celso, hola, como medida de protección de patrimonio sin necesidad de incapacitación, ¿podría comentar la declaración de prodigalidad? A ver, esta pregunta, a ver, repítemela otra vez. Como medida de protección del matrimonio, se podría, sin necesidad de incapacitar, ¿se podría comentar la declaración de prodigalidad? Sí, porque la curatela y la tutela ya lo he comentado en la anterior pregunta, pero dependiendo, claro, de lo que yo quiera proteger. Pues supongo que sería el patrimonio de claro, la será familia. el patrimonio o el del menor. El del menor. El del menor, porque se supone que al ser soy curador porque protejo los bienes del menor. Pródigo, que es aquel que no sabe administrar su patrimonio y que hace, bueno, pues hace trastadas con el mismo, o bien pues estoy incapacitado. Vale, porque para el mayor que se gasta el sueldo en 3 días, por ejemplo. Eso sería una tutela. Sería una irresponsabilidad, lógicamente. Pero es que, dependiendo del caso concreto, yo pido la curatela o pido la tutela. Son figuras parecidas, pero dependiendo del caso pido una u otra. Porque se supone que si están mis padres van a ser mis tutores, pero si a lo mejor no están mis padres, pues entonces necesito una entidad, o a lo mejor, como decía esta chica, pues solicito una curatela y si yo no puedo en este caso, pues sería la Comunidad de Madrid la que cuidaría de mi hijo. Es que cada caso de tutela o curatela, pues hay que encauzarlo Vale. Concretamente. Aquí hay una también de Juana, pero yo creo que lo has contestado. Mi hija está incapacitada total y yo lo que quiero saber es si para que a mí me exijan la responsabilidad civil tienen que demostrar mi negligencia como tutora. Sí. Ya en un juicio, eso es, en un juicio que tuvo, le redujeron un 60% de la cuantía civil porque demostraron que era muy buena capacidad, demostraron mi buena capacidad como tutora. Claro, esto es lo que hemos comentado de la diligencia de un buen padre de familia. Que he comentado también que hay muchas opciones de jurisprudencia que al final se hacen, que van a por la responsabilidad civil de los padres y a por el patrimonio de los padres, pero bueno, si yo demuestro la diligencia de vida, puedo al final demostrar que efectivamente no soy ese responsable que sí que me acusa el juzgado. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante este caso para ver un poco el yin y el yang. Vale, de acuerdo. Es tranquilizador un poco. Hombre, vale. Es que yo soy de la opinión de que no está todo perdido. No está todo perdido. Sobre todo cuando estamos pasando una situación muy difícil y muy desesperada y la única salida ya es ir al juzgado o me he visto incurso en un procedimiento sin haberlo comido ni bebido y a lo mejor estoy pasando una mala situación económica, lo mejor es luchar. El no ya lo tenemos. Muy bien, Irene. Pues nada, seguimos con los que han levantado la mano. Muy bien. Dejo que les des paso. Muy bien, pues vamos con Belén, María Jesús, Luis y Francisca, que son los que tengo aquí en mi orden. ¿Vale? Venga, vamos, Belén.
Hola, gracias Irene. Soy tutora de 2 menores. Uno de ellos va a terminar en agosto próximo, cuando acabe de cumplir 17 años, su periodo de internamiento judicial, fruto de haber pasado por un centro de menores donde sus propios educadores y algún acto delictivo le llevaron a una condena de 3 años. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué figura, siendo tutora primero, se extingue mi responsabilidad a los 18 años? Cuando salga del centro de internamiento de menores infractores faltarán 9 meses para su mayoría de edad. Ese periodo, la guarda que la venía ostentando la Junta de Andalucía para tenerlo en centro, ha declinado esa guarda. Me ha comunicado que cierra el expediente de ese chico. Entonces, el chico recae bajo mi responsabilidad, entiendo yo, cuando a final de agosto salga del centro de internamiento. ¿Qué me recomiendas que haga? Tengo total incertidumbre sobre cómo va a salir, está en la parte terapéutica. Él tiene reconocido una discapacidad del 35%, que se la pedí yo, he pedido la ley de dependencia, estoy pendiente de que lo valoren y me quiebro la cabeza un montón viendo a ver qué hago para cuando salga. ¿Qué me recomiendas? A ver, yo, como acabo de decir antes que el no ya lo tengo, me has dicho que faltan 9 meses para... Cuando salga faltan 9 meses para que sea mayor de edad. Bueno, pues yo lo que haría sería intentar que la comunidad no decline esa responsabilidad, porque a lo mejor en el plazo de 9 meses no te da tiempo a tener una resolución de la administración, tal y como van las administraciones, los juzgados hoy en día, que vamos, es horrible. Pero si quiere intentar algo, desde luego sí que lo he intentado. Por la vía a través de la administración. Que siga la administración con la guarda. Sí, para no tenerla tú, si anteriormente la tenía la administración, intentarlo con la administración. Porque si no, la tendrías tú como madre ya, para empezar. Sí. Entonces, hasta los 18 años. Luego, a los 18 años, lo que os he comentado, 35% mayor de 18 años, ya no soy responsable, padre o madre, ya no soy la responsable de este menor. No tienen mis apellidos, soy tutora por nombramiento judicial. Bueno, pero perdona, que había entendido que era también familiar, no. Bueno, pues entonces en ese caso yo lo que haría sería declinarlo en la administración. Y si no, pues tendrías que seguir siendo tutora. ¿Intentar que la administración tome la guarda o también la tutela? La tutela. La tutela. Se da el caso curioso que tiene un hermano mellizo que está siendo guardado, la tutela la mantengo yo por la Junta, pero sobre ese quieren quitar la tutela porque ya ha pasado el periodo de 2 años para el cual el Código Civil prevé esa circunstancia y sin embargo cierran el caso respecto al que está en un centro de internamiento. Pues ese caso te podría servir para asemejarlo al otro. Ya. Eso es lo que yo haría. Ya, yo lo que veo es que queda poco tiempo para que el chico salga y tu mayor inconveniente es que te queda muy poco, porque 9 meses pasan volados. Entonces, si quieres hacer algo, pues hazlo, pero te queda muy poco tiempo. Es que 9 meses es muy poco tiempo. No, 9, no 7. Quedan 7 para que salga. Todavía 7 para que salga y 9 para que sea mayor de edad. Y a partir de ese momento, 9 meses para que sea mayor de edad. Luego también, si te vas a... Si esto sabes que va a suceder, solicítalo ya. Antes de que salga. ¿Y qué solicitaría exactamente? Anticípate a la... Hombre, ya me tendría que poner contigo pormenorizadamente a ver cómo se expondría el caso ante la administración. Pero si sabes ya qué va a pasar, podría adelantarte ya, a ver cómo lo podría encauzar para anticiparte a ese tiempo que no tienes. Vale, gracias. Me tengo que ir ya, así que me voy de la reunión. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Bueno, pues vamos con María Jesús. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si, por ejemplo, unos padres incapacitan a un hijo y con el tiempo los padres fallecen, ¿en algún momento
ese chico que ha sido incapacitado, ¿puede él volver a pedir o recuperar su capacidad? A ver, como he explicado yo anteriormente, esa incapacidad puede ser reversible o irreversible. Entonces, independientemente del carácter de la incapacidad, todas son revisadas cada X tiempo. Entonces, si ha sucedido un hecho que pueda suponer un claro cambio al respecto de la consideración de incapacidad, puedo iniciar el procedimiento antes de que pase el periodo de 2 o 3 años, que no me acuerdo ahora, creo que eran 3 años, para volver a ser revisado. Entonces, si yo creo que ha sucedido un hecho muy importante que puede suponer una alteración del valor, puedo iniciar el procedimiento antes. ¿Y si pasan esos 3 años, por ejemplo, por casualidad? Si pasan esos 3 años, pues entonces, de oficio, la administración debería, y yo, si me interesa, desde luego tengo que estar pendiente de volver a pasar por el tribunal evaluador, que al final emitirá el informe de valoración en función del estado. Para eso tengo que acreditarlo con la documentación médica pertinente. No me vale un papelillo y ya está, ¿no? Si es así, no me vale un médico de cabecera, me vale un médico especializado o incluso un informe pericial. Cuanto más pruebe y más desgrane el objetivo que yo persigo, más posibilidades tendré de conseguir mi objetivo. Ten en cuenta que detrás de la administración y detrás de los juzgados hay personas. Y estas personas muchas veces pues tienen su vida también. Entonces, en los juzgados, cuanto más desgranado lleve el asunto, pues más fácil se lo pone al juez para que tenga que estudiar menos y para que se enfoque más en nuestro caso. Ya. Eso a mí me pasó con una pensión no contributiva que precisamente a la señora se la denegaron, la señora estaba fatal y tenía un papelillo del médico de familia y digo, muchacha, digo, vete a cada uno de tus especialistas y de todos los especialistas que nos tiramos ahí un montón de tiempo, al final conseguimos que se le subiera la pensión que le correspondía, no contributiva. Y la señora muy agradecida, pero es que claro, es que las cuestiones deben estar bien enfocadas. Ya. Vale, muchas gracias. No es posible. Muchas gracias. Nada. Luis Lagoma. Sí, ahí está, un momento, a ver si... Adelante, Luis. A ver, un momentín, a ver. Sí, ya tienes activado el audio, Luis. Bueno, es que va un poco lento aquí. Venga, ¿se me oye ahora? Si no... Sí, se te oye. Vale, pues nada, la situación nuestra es la siguiente. Tenemos uno que es mayor de edad, no está oficialmente declarado ni de incapacidad ni de discapacidad porque él no quiere someterse a esa situación. Entonces, te hemos estado oyendo que se puede pedir la curatela sin haber pedido o sin estar definido esa incapacidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer judicialmente. ¿Y qué habría que hacer? Pues ir a un abogado y bueno, pues acreditar con la documentación que tienes de tu hijo la consideración por la que crees que se le debe conceder la curatela y entonces al final el juez, mediante el procedimiento pertinente, aprobará el tema de la tutela o la curatela. Tened en cuenta que si no se hace voluntariamente algo, se puede hacer a través de los tribunales. De hecho, por ejemplo, en el tema este que he comentado yo del defensor judicial, los antecedentes venían por la declaración judicial del tutor por parte del juez. O sea, es que al final tengo que morir en los juzgados para declararlo. Si él no quiere voluntariamente, pues lo hago judicialmente.
¿Eso sería a través, como dices, de un abogado o a través de un juez o cómo lo haríamos? Voy a un abogado, ve al abogado de tu localidad con el que te das confianza en temas de familia y pensiones de menores, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, bueno, sobre todo los abogados de familia llevan más este tipo de asuntos. Y entonces, pues ahí que te lo reoriente. Claro, y ellos serían los que me dirían lo que hay, qué documentación, qué habría, qué trámite, que todo esto, ¿no? Habría que hacer. Vale, y simplemente una cosa, no, sí, baja, nada más. Venga, muchas gracias. Nada, un saludo. ¿Cómo decías esto? Ah, sí, pues mira, me he olvidado. Bueno, eso bueno. ¿Francisca? Bueno, yo solo te quería preguntar, es que no me ha quedado claro, lo de cuando yo no quiero incapacitar a mi hijo, pero sí administrar su sueldo o su patrimonio después, tal, sería la figura de la curatela, ¿no? Yo creo que si queréis, no sé si porque veo muchas dudas sobre curatela y tutela, que yo no me he enfocado expresamente, muy pormenorizadamente en esta charla porque me he centrado más en la responsabilidad, pero si queréis que demos una charla expresamente sobre la curatela, la tutela, cuándo se puede pedir, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera, porque bueno, yo he respondido a algunas preguntas, pero también que no soy una enciclopedia, pero que si queréis concretamente que ahondemos en este tema, oye, pues no sería mala idea. Sí, bueno, por mí sí, por eso, porque... No sé lo que pensará Nati. Pero bueno, cuéntame tu caso. Sí, bueno, eso, que si su sueldo no llega a final de mes, no llega, se lo gasta los primeros días, ¿qué figura, ya sin incapacitar? Es que, ¿qué figura sería? ¿La curatela? Yo podría, pero los padres están vivos. Sí, sí. La tutela. ¿Eh? La tutela. Pero la tutela no sería para más cosas. Sí, pero no sé. Ahí en ese caso, fíjate, no lo tendría yo tan claro. Si están vivos o no lo sé. Fíjate lo que te digo. Ahí no lo sé. Tendría que estudiarlo. Vale, pues bueno, pues a ver si recogemos la idea esa de hacer una charla específica para esto, sí, porque... Sí, porque suponen muchas dudas. Ya sabemos un poco el margen de la responsabilidad de las situaciones, pero claro, para llegar a esas situaciones es necesario pues estar bajo la tutela, bajo la curatela. Entonces, claro, ¿qué pasa ya en ese caso concreto? A lo mejor en una charla de 20 minutos, pues a lo mejor esclarezco un poquito el asunto en este sentido. Vale, gracias. Nada. Ángeles Longarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, primero darte las gracias, Irene, por lo que has comentado y a la organización por invitarnos. La verdad que es un tema muy interesante. Y yo, a ver, como no ha salido directamente la pregunta y a mí no me ha quedado claro, lo voy a plantear. Sé que has comentado muchas cosas sobre la incapacidad, la discapacidad, la responsabilidad de cada caso, pero en mi caso concreto, mi hija tiene una discapacidad del 33%, es mayor de edad y quería que me comentaras si hay alguna responsabilidad civil y judicial por parte de los tutores, que en este caso somos sus padres, en cuanto a algún acto delictivo que ya... la tutela, o sea, tú sigues siendo tutora de esa... Yo soy su madre adoptiva y soy su madre, o sea, su madre, sí, tengo su tutela, por supuesto. Sí, pero si es mayor de edad,
se supone que ya no ostenta la tutela. Es que ese es si es mayor de edad y tiene un 33%, se supone que ya no eres tutora, porque tampoco estás declarada tutora de la misma. Entonces, yo no he pedido o sea, no he pedido, no lo sé, es como cuando un hijo se te hace mayor, hace 18 años, o sea, yo, claro, ella ha hecho 18 años y yo quiero pero saber. es que un hijo mayor de 18 años que no tiene un grado de discapacidad y que sigue viviendo con sus padres, sus padres no son sus tutores. Sus padres no son sus tutores. Y además ya es mayor de edad, puede votar. O sea, quiero decir, también puede ser, puede cometer un delito y ser juzgado por él mismo. Claro, o sea, por eso, esa es es mi pregunta. que yo ahí difiero, yo estoy dando mi opinión jurídica, que ya os digo que la he contrastado, pero a lo mejor hay otro letrado que opina otra cosa, pero yo desde luego, por todo lo que he estudiado, es que no eres tutor, es que no eres tutor. O sea, ella es responsable civil y judicial de sus actos. Claro, y además tiene una discapacidad, no está ni en proceso para ser incapacitada. Es que entonces, ¿cuándo va a acabar la responsabilidad de esos padres? Nunca. Claro. Alguna salida tienen que tener. Cuando son menores, el tema de la diligencia es un buen padre de familia. Y cuando son mayores, el tema de que son mayores de edad y no tienen incapacitadas totalmente sus funciones para no comprender o para no querer saber lo que están haciendo. Para eso lo dice el artículo 20 del Código Penal. Exención, pero la exención supone unas circunstancias concretas. En caso, por ejemplo, de que hubiera un delito que incurriera en gastos y ella es insolvente, ¿quién corre con esos gastos? Si él es responsable, respondería él responsablemente también de las cuestiones económicas, no sus padres, aunque sea insolvente. Vale. Ok, pues muchas gracias. De nada. Charo 10, y con ella terminamos. Hola, pues yo quería hacer un inciso en lo que decía Luis de cómo iniciar un expediente de incapacitación, que se puede hacer a través de un abogado, pero también si tú acudes al juzgado, o bien como padre o servicios sociales, pueden instar a que de forma de oficio. no privada, que de te oficio. inicien de oficio este expediente, ¿no? ¿Es así? Sí, pero la verdad es que es mucho mejor ir de la mano de un abogado, que incluso si no tengo medios puedo solicitar un abogado de oficio para esto, porque hay veces que, oye, que no tengo el salario mínimo interprofesional, no tengo los ingresos que exige el salario mínimo interprofesional para que no me sea concedida la justicia gratuita, y tengo derecho a una justicia gratuita y tengo estas circunstancias en mi casa. Pues solicito un abogado de oficio para este tema, y perfectamente hay diferentes turnos la justicia gratuita. Está el turno de menores, de extranjería, de familia, de mercantil, de laboral, y se puede pedir perfectamente. O sea que si no tengo medios, pero yo la verdad es que recomiendo que sea un abogado quien me tramite el procedimiento, porque de oficio es complicado. Es lo mismo que cuando voy a meter un monitorio que no necesita abogado y procurador. Pues vale, si a lo mejor es una escasa cuantía, pero al final es que vas a recurrir a un profesional porque te va a venir mejor, sobre todo porque sabes dónde estás y a dónde vas. Incluso hay veces que nos equivocamos, pero bueno, por lo menos estamos más informados en la evolución, estamos más familiarizados con los procedimientos y es más recomendable. Sí, yo lo decía en caso de no tener recursos, porque Si no tengo recursos, abogado de oficio. todos sabemos que los familiares de casos como los que estamos hablando hemos dejado mucho dinero por el camino y a veces no te da. Si no tengo dinero, Charo, abogado de oficio. Yo estoy en un turno de oficio de familia y de menores, y perfectamente lo puedo solicitar. Lo puedo solicitar perfectamente. Gracias. Nada. Pues
Nati, no sé si estás por ahí o Antonio. Sí, Nati ha tenido que salir porque tenía un asunto de trabajo y aunque creo que está siguiendo la reunión por el teléfono, pero resultará difícil intervenir. Pues si no hay ninguna pregunta más, en principio, Irene, muchísimas gracias por la charla. Quedamos pendientes para una próxima charla con el tema de la tutela que estábamos comentando, que había bastante gente que Sí. estaba interesado en ello. Entonces podemos centrar la próxima charla cuando podamos Sí, darla así en yo esos... ahondo más en el tema. Correcto, y así podemos seguir pues aclarando dudas que tenemos muchas respecto a todos estos asuntos jurídicos. Hombre, Que para yo desde nosotros mi son humilde muy opinión jurídica, pues nada, así con el tiempo que tenemos también, pues intento dar mi opinión fundada, pero al final es mi opinión. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Nada, queda todo resuelto. Muy bien, pues yo creo por lo menos se habrán resuelto muchas de las pequeñas dudas que teníamos y sobre todo a efectos de responsabilidad de los padres y de cómo funcionan las diferencias entre discapacidad e incapacidad. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Irene, y contamos contigo para el futuro para poder tener pequeñas charlas de este tipo que nos puedan aclarar muchos de los temas que tenemos siempre pendientes y vigentes en nuestro día a día. Muy bien, Muchísimas pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a dar esta charla y a la gente por escucharme, por supuesto. Y nada, pues aquí en Murcia me localizan. Vale, y como está grabada, ya os haremos llegar el enlace para que los que lo habéis podido seguir de continuo o quienes no hayan podido seguirlo, pues puedan verlo y comprobar todas las cosas que se han comentado durante esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Vale, hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí que lo ves.